Bueno, buenos días. Yo quería referirme sucintamente a temas que tienen que ver con educación, ciencia y tecnología, aclarando desde ya que es mi postura personal porque seguramente va a ser polémica. Bueno, cuando comenzamos, digamos, en los últimos 10 años a redefinir un poco estrategias en el sector informático fundamentalmente, creo que una de las primeras definiciones importantes que hubo entre la gente que participó fue de que no aspirábamos a tener un sector que funcionase como una factoría sudasiática, o sea, que sus exportaciones estuviesen basadas en bajos salarios y productividad baja, pero muy barata, sino que creo que de entrada hubo mucho acuerdo en que teníamos que apuntar hacia una industria con alto valor agregado, lo cual implica necesariamente tener que incorporar ciencia y tecnología en la producción nacional. Eso creo que estuvo claro y definido desde el primer día. En función de eso, fueron evolucionando distintas cosas, se crearon distintos instrumentos de parte del Estado, como la Ley de Promoción del Software, el FONSOF, etc. Y hubo un encaminamiento, digamos, muy razonable de muchas cosas. También entre los logros, digamos, que uno puede citar en todo ese periodo, fue un aumento sensible del presupuesto de ciencia, tecnología y educación, que evidentemente ha traído sus beneficios. Pero yo quería referirme más bien a lo que llamo asignaturas pendientes. Y creo que en este momento, donde evidentemente hay una crisis internacional que se refleja también en nuestro país, creo que hay muchas cosas para repensar y poder focalizarnos más en algunas de las estrategias que el país creo que necesita. Yo creo que el sistema educativo obviamente tiene una crisis que todo el mundo conoce. Coincido con Daniel Filmo cuando dice que están bien las puntas del sistema, o sea, el jardín de infantes y la universidad. Y en el medio tenemos este gran drama nacional que es el colegio secundario, con todas las complejidades a las cuales no me voy a referir, pero que de alguna manera seguramente vemos cómo influye en el escaso reclutamiento que tenemos de chicos que entren a hacer carreras de contenido científico, tecnológico, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y eso requiere una cantidad de instrumentos, digamos, que superan ampliamente lo que uno puede hacer desde un grupo de pensamiento, aunque uno pueda arrimar algún tipo de ideas, pero la instrumentación no es nada simple. Lo que sí creo, y eso lo he vivido durante décadas en todos lados, es que tenemos que cambiar radicalmente muchos de los enfoques del sistema científico. Fundamentalmente, lo que uno encuentra es que tradicionalmente la ciencia en Argentina fue un valor cultural y no un valor económico. Siempre quisimos un país que fuese lo más europeo posible, donde un científico era considerado más o menos como un violinista del Teatro Colón. Era bueno tener esos científicos. Teníamos un origen bastante elitista de la ciencia. Yo, por distintas circunstancias de la vida, intercambié mucho con Leloir, por ejemplo, y vemos que inicialmente algunos de nuestros científicos más destacados provenían de familias de un cierto nivel socioeconómico, muy influenciadas por una ideología europeizante y muy orientada hacia el hemisferio norte, con escaso contenido, con escasa, digamos, promoción de los problemas que podía tener la Argentina. Creo que en este momento el debate, casi uno lo podría sintetizar de una forma quizás un poco brusca, pero para entender la idea, ¿no? Creo que el dilema es ciencia para los científicos o ciencia para el país. Y creo que hay una división bastante clara. Creo que durante muchos años lo que hemos visto tradicionalmente era el científico que buscaba recursos en el sistema estatal para financiar sus investigaciones. Cuando conseguía un buen currículum normalmente emigraba. Ustedes bien saben que nuestro brain drain se mide en miles de científicos emigrados, hablando con muchos de ellos que residen en otros países. Está bien, hay una cantidad de justificaciones. Este fue un país que persiguió, torturó, encarceló y mató a muchísima gente, entonces claro, en muchos casos estaba totalmente justificado el irse del país. Empezamos con la noche de los bastones largos y bueno, o antes, no sé, y
y todo eso lo vinimos sufriendo durante décadas. Ahora, de todas maneras, yo creo que persisten en el sistema muchos mitos que es necesario discutir. Uno de los tantos mitos, por ejemplo, es aspirar a que el 1% del Producto Bruto se dedique a investigación científica. Yo creo que si nosotros no cambiamos radicalmente los mecanismos burocráticos que gobiernan al sistema científico en particular, podemos poner el 1%, el 2%, etcétera, etcétera, digamos, los resultados obtenidos de alguna manera no serían tan eficientes porque hay cosas que hay que cambiar radicalmente. En particular, yo estoy convencido de que una de las tantas cosas que tiene que hacer un país pequeño como Argentina, cuando hablamos de nuestro 1%, que es comparado con los presupuestos de investigación y desarrollo de Estados Unidos, Francia, Alemania o lo que sea. Evidentemente es muy poco. Y uno de los tantos temas que creo que tenemos que promocionar fuertemente es la investigación interdisciplinaria. Yo como matemático a veces casi me resulta gracioso que técnicas que usan los economistas para hacer un modelo económico son técnicas que usan los ingenieros para diseñar antenas y ni siquiera se comunican, nadie sabe lo que hace el otro, nadie sabe qué experiencias tiene, nadie sabe de qué software se dispone. En general la ignorancia entre disciplinas es bastante llamativa. Justamente una manera de aumentar la productividad es fomentar la investigación interdisciplinaria, que es una manera de acortar caminos. En distintas ocasiones hemos charlado o he charlado con gente del CONICET y mi postura personal es que CONICET tradicionalmente, desde que se creó, es un organismo que trabaja sobre la demanda y no sobre la oferta. ¿Y eso qué quiere decir? Que va un científico, presenta un proyecto, pide dinero para estudiar algo, y se lo dan o no se lo dan, ese es otro tema, y a partir de ahí no se hace otra cosa. O sea, no surge de los organismos del Estado una oferta, por ejemplo, consistente en que los investigadores más destacados de cada tema puedan reunir a los científicos de todas las disciplinas, explicarles qué es lo que hacen, para qué lo hacen, cuáles son los objetivos y en función de eso ver si se pueden recoger ideas como para hacer las cosas de una manera distinta. Todo eso se mezcló con otro tema que para mí me parece muy crucial. Yo hasta hace un par de años estaba a cargo del Departamento de Computación, de Ciencias Exactas, y francamente llegué a cansarme de llevar proyectos aplicados a la facultad. ¿Por qué? Porque ningún científico joven estaba interesado en hacerlos. ¿Y por qué? Y bueno, porque la manera de medirlos son con los papers en revistas internacionales. Entonces, por ejemplo, yo una vez llevé un sistema para hacer para PAMI, y a nadie le interesaba, porque un sistema para PAMI no terminaba ningún paper en una revista norteamericana escrito en inglés, con referato internacional y por lo tanto no iba a servir en ningún concurso. Entonces, si nosotros no cambiamos el paradigma, si no cambiamos la manera de evaluar a nuestros jóvenes científicos, creo que estamos en dificultades. Fíjense que una cosa que venimos debatiendo siempre con la industria es que la incomunicación acá es casi total. Yo conozco muy pocas excepciones donde desde la industria se ha convocado, se han hecho digamos, proyectos conjuntos con grupos de investigación. Hay casos, por supuesto, todo lo que estoy diciendo es en sentido estadístico, siempre hay contraejemplos puntuales de todo. Pero yo tuve una experiencia cuando estaba a cargo del Departamento de Computación, tenía un grupo de mail que lo llamaba tesis, y cada vez que había una tesis interesante en computación, con alguna implicancia para la vida real, yo lo difundía entre una cantidad de empresarios, para que vinieran, para que mandaran gente, para que evaluaran. Nunca vino nadie, ¿no? Entonces, me acuerdo de un día medio gracioso que un empresario amigo me escribe y me dice, no, pero ¿sabes qué? Dice, esas cosas son muy difíciles. Y yo le contesté, bueno, mirá, si en tu empresa todo el mundo considera que eso es muy difícil, creo que podés pensar en cerrar a corto plazo porque eso es lo que se viene, ¿no? Y si no entendés lo que se viene, no podés seguir viviendo en un circuito cerrado y podría dar muchos más ejemplos de este tipo de cosas. Entonces, el otro tema que evidentemente cuando hay dos partes que no se comunican, y estoy hablando del sector empresario y el sector académico, ambos dos tienen sus culpas o responsabilidades por esa incomunicación. De alguna manera hay que tender puentes, hay que hacer cosas. Un tema que a veces le cuesta entender, digamos, al sector empresario, es que el científico es un trabajador como cualquier otro. Le interesa su salario de bolsillo, tiene familia, tiene hijos, va al supermercado, tiene que pagar un montón de impuestos, ¿no? Entonces, ganancias, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que le dice el sistema?
Y la manera de subir en esta escala es que si hoy sos ayudante de primera, mañana serás jefe de trabajos prácticos y mañana serás profesor adjunto. ¿Y cómo se sube en esa escalera? Y se sube publicando papers. ¿Y quién evalúa los papers? Y son revistas del exterior. ¿Y qué temas les interesan? Y lo que les interesan a ellos. Entonces, por ejemplo, yo tengo, conocidos médicos que me dicen, hay ciertos temas de medicina, yo creo que Chagas, uno que me había mencionado en una reunión, donde evidentemente a nadie le interesa en otra parte del mundo donde no hay mal de Chagas. Entonces realmente no son temas que tengan una pil como para, digamos, ser publicados en las grandes revistas internacionales. Entonces, los jóvenes van recibiendo todo el tiempo ese tipo de mensajes, ¿sí? Y después viene, y con eso voy a terminar rápidamente, pero vamos a tirar otra bomba más, así me peleo con todo, el tema de los doctorados. Yo creo que desde que empezó esa movida internacional que estaba muy bien definida en las políticas del Banco Mundial y que ha afectado a todos nuestros países, que tiene que ver con la evaluación universitaria, cosa que estoy de acuerdo que debe haber una evaluación externa, pero se han generado lo que yo llamo asociaciones ilícitas, con perdón de la palabra. La situación es la siguiente: viene un joven que se quiere doctorar, él quiere doctorarse, su profesor quiere que se doctore, porque le conviene a su currículum. La institución que cobija al profesor también quiere que se doctore, porque también es bueno para la institución. Y después está la CONEAU, que dice, vamos a mostrar la efectividad de nuestras políticas logrando más doctorados. Entonces, a mí me han tocado casos donde realmente hay tesis de bajísimo nivel. Hay buenas, pero hay algunas de bajísimo nivel. Y esto se está complicando con otro tema. Evidentemente fue una buena política aumentar todas las becas de formación de gente y de doctores. Evidentemente uno tiene que estar de acuerdo con eso, sin ninguna duda. Pero el siguiente punto es que en el momento que se satura el sistema y están diciendo los doctores tienen que ir a la industria, la pregunta es, ¿la industria los quiere? ¿Los necesita? ¿Tienen el perfil que realmente es productivo? No nos olvidemos, digamos, que el sistema los ha convencido a los doctorandos de que está Dios y después vienen ellos. Entonces, cuando se arriban a la industria, tienen un nivel de exigencia, de salarios y de todo, que no se condice con lo que hacen, ¿no? Está claro. Entonces, yo creo que, evidentemente, y el último punto que quiero tocar acá también, es el tema de la financiación de la ciencia y la tecnología. Evidentemente hay una presión política obvia, que si hay una torta pequeña a repartir, mucha gente necesita que la ayuden, que le financien sus proyectos, eso es razonable, pero rara vez logramos tener masa crítica. O sea, hay algunos proyectos, algunos temas que necesariamente requieren fondos bastante cuantiosos. Por otro lado, los mecanismos de evaluación, en un momento yo lo había conversado con el ministro, con Lino Barañao, estaba de acuerdo, que hay que, digamos, aceptar riesgos. O sea, el mecanismo burocrático de evaluación consiste en que si yo publiqué 10 papers en un tema determinado en buenas revistas y presento un proyecto que es una ligera modificación de lo que hice antes, el burócrata de turno va a decir, bueno, tiene una buena probabilidad de éxito, se lo vamos a probar. Ahora, si viene una idea bastante loca, bastante arriesgada, sin demasiados antecedentes, normalmente es rechazada. Y de eso puedo dar fe porque tengo documentos que lo prueban. Entonces, creo que Argentina tiene que apostar de repente a algunas ideas locas, a tecnologías nuevas, a hacer algún cambio revolucionario, no simplemente seguir los caminos trillados de la vida como siempre y hagamos como que está todo muy bien, y etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo si aspiramos a tener una industria realmente capaz de aportar ideas creativas al mundo y poder exportar cosas que valgan la pena. Gracias.